nombre es Rodrigo Chanzenbach, trabajo como DevOps Engineer en una startup hace ya algunos años. Y en mi día a día no solo trabajo con cloud, con distintas nubes, con infraestructura como código, no solo ayudo al equipo de desarrollo, sino que también soy uno de los responsables en mantener y que sigan corriendo los distintos sistemas que tenemos, nuestra plataforma y demás. Y algunas veces eso es bastante sencillo y es algo fácil de hacer porque las cosas están bien diseñadas, están actualizadas, están bien implementadas. Y otras veces no es algo fácil de hacer porque, bueno, ahora vamos a ver, nos encontramos con algunos escenarios que nos producen ciertos dolores de cabeza y justamente es de lo que vamos a estar hablando en esta charla. Acá van a estar un poco los títulos que vamos a estar hablando. Así que nada, sin más preámbulo, vamos a arrancar. ¿Por qué este dolor no es mío? Hace un tiempo escuché hablar de un libro que justamente lleva como título el nombre de esta charla, en el que se cuenta y se explica un poco que hay algunos dolores o traumas que las personas tienen que no están relacionados a las personas como tal, no son vivencias inmediatas o cosas que esa persona vivió, sino que son dolores que vienen heredados por generaciones anteriores en la familia y podemos discutir si eso está bien o está mal, si suena bien, suena mal, si tiene sentido. No es el tema de esta charla, pero lo que sí es el tema de esta charla y me gustó pensar fue extrapolar esa idea de dolores heredados al mundo de sistemas, de tecnología, ¿no? Y ustedes me van a decir, ¿dolores heredados en el mundo de tecnología, en sistemas? ¿A qué te referís? Y me puse a pensar un poquito en esto, ¿no? Y me puse a considerarlo. Y fue, ok, ¿en cuántas situaciones que me generan estrés, que me generan dolor en mi dolor de cabeza, ¿no? En mi día a día, ¿en cuántas soy yo directamente el responsable de esas situaciones? ¿Y cuántas otras son situaciones que vienen muchas veces pasando de mano en mano por distintas áreas, por distintas personas, y que después terminan en mi mano y terminan siendo mi problema y mi dolor de cabeza, y de las que yo no soy el responsable, ¿no? Y también me puse a pensar, ¿y cuáles son estas situaciones? Y a priori identifiqué tres situaciones o tres escenarios. Uno de estos escenarios son todos los proyectos legacy, son todas esas cosas que a veces llevan años en la compañía. En algunos casos a veces hay proyectos legacy que llevan más años en una empresa que el miembro más antiguo de esa compañía, de esa empresa, de ese equipo, y que bueno, tenemos que mantener, ¿no? Y que ahora vamos a hablar de él. Otra de estas situaciones que suele estar a veces bastante ligadas o relacionadas con proyectos legacy, no necesariamente, son todas las tecnologías deprecadas y que también muchas veces nos significan un dolor de cabeza, nos significan algo, un problema. Y por último, algo que también a veces puede inspirar un dolor de cabeza, puede ser algo con lo que lidiar, son las malas decisiones. Y sí, también tenemos nuestras malas decisiones, pero muchas veces nos encontramos lidiando con malas decisiones que se tomaron hace tiempo, que tomó otro equipo, que tomó otra persona, y bueno, nada, podemos decir que es algo heredado, ¿no? Y lo que vamos a discutir un poco es, ok, ¿qué hacemos con todo esto? Pero antes de discutir qué hacemos con todo esto, me gustaría charlar un poco y andar un poquito en qué es un proyecto legacy, en qué son las tecnologías aplicadas, malas decisiones y demás. Y entonces, bueno, ¿qué es legacy? ¿Qué es que un sistema sea legacy? ¿Qué es que un proyecto sea legacy? Legacy es todo aquello que quedó desactualizado, que es difícil de mantener, pero que aún así, hoy en día, todavía está en uso, ya que cumple el propósito con el que fue diseñado. Algo legacy no nos permite capacidad de mejora, no nos permite capacidad de crecimiento, nos es un problema, de hecho, pero usualmente el negocio todavía lo necesita, el negocio todavía lo usa, entonces es algo que tenemos que mantener o bueno, usualmente no podemos, pero que actualizar y que seguir trabajando en él y representa un problema de un dolor de cabeza. ¿Hay relación entre legacy y deprecado? Ya dijimos antes, sí, usualmente suele haber una relación porque muchas veces las cosas legacy son cosas que venimos heredando a veces desde hace muchos años, son proyectos que quedaron a veces viejos, proyectos que quedaron olvidados o proyectos que todavía están y que todavía se usan y que todo el mundo, toda la gente en la empresa tiene en mente, pero nadie se anima a cambiar o a tocar y empieza a quedar eso, a convertirse en legacy y muchas veces ese empieza a convertirse en legacy, pasan los años, no se actualiza y empieza a quedar deprecado y ahí empiezan los dolores de cabeza, ¿no? Que vamos a hablar ahora un poquito más adelante. Y por último, ¿qué es una mala decisión?
podríamos entrar en la discusión filosófica de qué es una decisión, qué es bueno, cuándo es mala, etcétera. Yo voy a ir a algo más simple, ¿no? Y es, ok, para tomar una decisión, usualmente, y para, aunque sea tener alguna tranquilidad de que, no sé si es una buena decisión, pero sí al menos que estoy yendo por el buen camino, necesito dos cosas. La primera, necesito un pensamiento crítico. Si yo no uso el pensamiento crítico para tomar una decisión, si yo me guío por mis creencias, me guío por fe, me guío por, no sé, me guío por capricho, posiblemente sea una mala decisión. Y lo segundo es que, aunque no lo tengamos en cuenta, o aunque a veces no nos demos cuenta, siempre hay cinco pasos, pueden ser más, pueden ser menos, a la hora de tomar una decisión. Y la primera es identificar el problema, ¿no? A darle un nombre a ese problema. La segunda es, bueno, analizar el problema. La tercera es analizar y considerar y evaluar los escenarios y las distintas estrategias que tenemos para atacar ese problema. Y la última es elegir una de esas estrategias e implementarla. Ahí tomamos una decisión. Y por último, una vez pasado cierto tiempo, es, bueno, evaluar el resultado de todo esto, el output, y decir, ok, bueno, fue una buena decisión, fue una mala decisión, pero bueno, si fue una mala decisión, cosas que pasan, necesidades del negocio, tiempos, contexto, etcétera, pero al menos sabemos que si usamos pensamiento crítico, si seguimos estos pasos, tenemos menos chance de equivocarnos. Ahora bien, volviendo. ¿Cuándo estos proyectos legacy, cuándo estas tecnologías deprecadas, cuándo estas malas decisiones se vuelven un dolor de cabeza? Y ahí eso estuve pensando, estuve leyendo un poco y encontré cuatro puntos donde usualmente nos podemos ver fácilmente que esto se está volviendo un dolor de cabeza. El primero y el más claro y el más obvio es el mantenimiento. Cuando algo nos cuesta muchísimo mantener, cuando implica invertir demasiados recursos, sea hablemos de dinero, hablemos de tiempo, hablemos de personas, eh, etcétera, cuando nos cuesta mucho mantener algo y cuando lo que obtenemos de ese mantenimiento, cuando lo que el retorno es mínimo, es decir, estamos haciendo un montón de esfuerzo para mantener algo, está bien, es algo que está en uso, es algo que usa el negocio, pero las ventas, los beneficios que obtenemos de ese mantenimiento son mínimos, ahí claramente nos es un dolor de cabeza y ahí hay algo que nos está diciendo, hey, estás frente a algo legacy, estás frente a algo de pecado, estás frente a una mala decisión, hay que hacer algo. Otro punto que nos suele decir, che, esto va a ser un dolor de cabeza, es el compliance. A día de hoy, cada vez más empresas, cada vez más industrias, cada vez más cosas necesitan compliance, sea SOC 2, llámese, no sé, compliance que necesites, y nos vamos a dar cuenta o nos vamos a ver que a veces si nos queda algo legacy, si nos queda algo de precado, si tomamos una mala decisión y algo está mal diseñado, mal implementado, etcétera, después eso no va a cumplir compliance y nos vamos a encontrar frente a, por ejemplo, no sé, decidimos usar cierta base de datos, decidimos que queríamos una sola base de datos en una sola zona de cualquier nube, lo implementamos, esa base de datos la hoy la usa nuestro core, la usa el monolito, es la más importante de la empresa. Vamos necesitamos compliance o necesitamos una certificación, ¿no? Vamos a ver los estándares y nos dicen que necesitamos, o sea, replicación, necesitamos tres bases de datos o lo que sea, y nos dice que la implementación que tenemos no cumple compliance, y bueno, nada, hay que trabajar en ello y ahí se convierte en un dolor de cabeza. Otro punto también donde nos puede decir, che, ok, esto va a ser un dolor de cabeza, claramente es la seguridad. Pasa muchas veces que no realizamos escaneos de seguridad o auditorías y a veces decís, ok, listo, lo que tengo armado, mi plataforma, mi aplicación, mi sistema, está bien, pero después te encontrás frente a una auditoría justamente porque después querés cumplir o necesitas cierto compliance, cierta certificación, etcétera. Y empezás a ver que lo que vos tenés, que es legacy, que a veces quedó deprecado o que está mal implementado, empieza a tener muchas brechas de seguridad y que arreglar o solucionar esas brechas no es una tarea sencilla, que a veces implica inclusive no solo darle mantenimiento a esto legacy, a esto deprecado, sino también a veces reemplazarlo y bueno, nada, ahora vamos a hablar de eso más adelante, pero empieza a ser un problema, empieza a ser un dolor de cabeza y es como, ok, listo. Un ejemplo muy básico de esto, con el que alguna vez me he encontrado, es, ok, tengo una aplicación diseñada o escrita en un lenguaje específico, armado de una manera, que funciona con una versión particular de un lenguaje de programación, y esa versión en particular está atada a una versión de sistema operativo en particular.
y nadie le da mantenimiento a esto y nadie lo actualiza y nos quedamos fijos en esta versión de aplicación, de lenguaje, nos quedamos fijos en esta versión del sistema operativo y no día a día, pero muy a menudo empiezan a salir y a publicarse vulnerabilidades y a su vez también empiezan a publicarse parches y arreglos para esas vulnerabilidades, pero no podemos implementar nosotros esos parches porque estamos atados a una versión de lenguaje, estamos atados a una versión de sistema operativo y ahí nos encontramos, por ejemplo, con que después tenemos infinidad de vulnerabilidades en una aplicación, en un sistema, en un servidor, todo porque, bueno, nada, nos quedó algo legacy, nos quedó algo de precado, se tomaron las decisiones que no debían y, bueno, nada. Y por último, algo que también nos puede significar, nos puede decir, che, ok, tened cuidado que esto se va a volver un dolor de cabeza, es cuando hablamos de integración, cuando tenemos algo legacy, deprecado, mal diseñado, por malas decisiones, etcétera, y tenemos que integrar después eso con algo nuevo, ahí vemos que es un dolor de cabeza. Muchas veces intentamos definir un stack, ¿no? de tecnologías ¿no? Para poder tener cierta compatibilidad con los que ya tenemos armado, con nuestras aplicaciones, con nuestros sistemas, pero pasa muchas veces que nos encontramos con un problema, nos encontramos con una necesidad de negocio, con algo urgente, y con este stack que habíamos definido, solucionar ese problema es algo tedioso, es algo que requiere tiempo, requiere, bueno, siempre va a requerir mucho análisis, pero capaz se requiere un análisis extra y requiere, no sé, 2 meses de trabajo, y nos damos cuenta que usando una nueva tecnología lo podemos resolver en un mes, 2 semanas, por poner un número, y ok, decimos, bueno, vamos con esta solución. Lo diseñamos, lo armamos, usamos esto nuevo. Ahora bien, necesitamos que esto nuevo se comunique con lo viejo. Se comunique con lo legacy, con lo precado, con lo que se tomaron malas, en el lugar donde se tomaron malas decisiones. Y vemos que esa comunicación, esa integración no es posible. Y ahí esas 2, 3 semanas, todo ese tiempo y eso que ahorramos y que fue mucho más eficiente esta nueva tecnología, nos damos cuenta que no es tan eficiente porque ahora hay que integrarlo y en el medio vamos a necesitar una interfaz, un proxy, algo y bueno, ahí es donde aparece el dolor de cabeza y ahí es donde decimos, ok, bien, ¿qué hacemos ahora entonces con esto de la cabeza? ¿Qué hacemos con esto legacy, con esto de pecado, con estas malas decisiones? ¿No? Ahora, ¿qué hacemos? Y ahí lo estuve pensando un poco y me di cuenta que, o al menos en mi experiencia, siempre se repiten 3 escenarios, ¿no? Y tenemos, ¿no? 3 opciones. La primera es, ok, tenemos algo legacy viejo, algo que se tomaron malas decisiones en su diseño, en su implementación, en su construcción, etcétera. Bueno, vamos a intentar mantenerlo. Y pasa mucho a veces donde intentamos mantenerlo porque realmente no tenemos ni la capacidad a veces, ni los recursos, ni el tiempo, ni las prioridades como para reemplazarlo, como para darle otra vuelta de rosca. Entonces, bueno, con lo que tengo voy a intentar mantenerlo y más teniendo en cuenta que es algo que está en uso, es algo que necesito negocio, que intento mantenerlo. Entonces, bueno, a veces nos quedamos atados a eso. La otra opción que tenemos es intentar reemplazarlo. Y acá es, a veces uno diría, ok, pero siempre que nos encontramos con algo viejo, ¿no? Entramos a un nuevo trabajo, a una nueva empresa. Vemos algo legacy, vemos algo que está mal armado, que está con una tecnología muy vieja, algo que representa una vulnerabilidad, algo que es un problema, algo que es un punto de dolor, ¿no? Para la empresa, para la compañía. Vamos a reemplazarlo. Y a veces el reemplazar a eso, que es algo que está en uso, y que a veces es algo que interactúa con muchos otros sistemas, que interactúa con muchos otros equipos, implica también un esfuerzo extra y implica mucha planificación, implica mucho trabajo. A veces hablamos de proyectos que duran meses o años. Entonces, es un buen approach, es una buena opción siempre intentar reemplazarlo, pero nada, sepan que es lo que nos va a costar posiblemente más trabajo. Inclusive a veces puede ser más difícil que mantenerlo, pero siempre quedamos en que intento mantenerlo hasta que me doy cuenta que necesito reemplazarlo y bueno, nada. La opción de reemplazarlo siempre eso es válida y siempre que podamos y que tengamos los recursos y que sea una de las prioridades de la empresa, lo vamos a hacer. Y la última opción, que quizás no, puede que no sea una opción, pero lo he visto y es una opción es, ok, no hagamos nada. Tenemos esto que es legacy, tenemos esto que es viejo, tenemos esto que se tomaron las malas decisiones, ¿no? En su construcción, en su diseño, en su implementación, etcétera. ¿Y qué hacemos con esto? No hagamos nada. Dejemos que cumpla, bueno, ya tuvo su ciclo, ¿no? De vida. Dejemos que termine su ciclo de vida, dejemos que llegue a su fin, no le demos mantenimiento y dejemos que muera ese sistema, esa aplicación, esa tecnología.
Y cuando muera y cuando realmente se convierta en un problema para todos, para el negocio, para todos, no es obviamente una buena aproximación, ¿no? Pero un buen approach, pero cuando vuelva un problema y cuando pase a tener prioridad, ahí nos vamos a tener que enfrentar con alguna de las dos opciones de arriba, mantenerlo, que es algo que no veníamos haciendo, así que eso va a ser muy difícil, y reemplazarlo. Entonces, bueno, nada, quizás reemplazarlo siempre es la mejor idea, sí, no siempre es el escenario posible, no siempre es lo que podemos hacer, no siempre tenemos recursos, tiempo, etcétera, para hacerlo, pero bueno, nada, siempre están estas tres opciones. Eh, uy, ahí está, ahí estamos. Conclusión de todo esto, siempre nos vamos a encontrar, a no ser que estén trabajando en una startup y estén o en un proyecto o en algún lugar donde estén armando todo de cero, siempre nos vamos a encontrar con cosas legacy, siempre nos vamos a encontrar con malas decisiones, siempre nos vamos a encontrar con tecnologías desplegadas, y siempre vamos a tener que saber cómo lidiar con esto. No significa que no sea un dolor de cabeza, no significa que no nos generen estrés, no significa que por más que yo lleve 20 años, 30 años trabajando en sistemas, y te encuentras con esto, no significa que lo resuelvas así, rápido. Siempre va a ser un punto de dolor, siempre va a ser un dolor de cabeza. Así que nada, hay que tomar una decisión, decir, ok, lo reemplazo, no hago nada, lo mantengo, veo cómo hago equilibrio, veo lo que tengo, veo qué recursos tengo e intento salir de esta situación. Y nada, no se haga más sangre, intente no tener dolor de cabeza. Espero que la charla les haya gustado, espero que haya sido de ayuda. Y bueno, gracias y nos vemos en la próxima edición de Nerdegla. Saludos.